Bueno, hola a todos. Empezamos otra vez el seminario con nuevos ánimos después de haber descansado. Entonces, empezamos el seminario de los 4 conceptos fundamentales, que lo va a empezar hoy Laura Cay. Y por si hay alguien nuevo, otra vez la voy a presentar, que es nuestra fundadora de Umbral, es miembro de la Fundación Europea para el Psicoanálisis, supervisa en instituciones importantes y es también una gran colaboradora de la revista Trauma, casi una activista, diría. Y además publica en esta revista y coordina conmigo este espacio del seminario que a las dos nos estimula y nos gusta muchísimo. Tienes la palabra, Laura. Gracias. Bueno, la verdad que es bastante emocionante empezar hoy este seminario. Es el primer seminario publicado en vida de Lacan, con lo cual, si bien en las versiones que tenemos de Miller, que son las que edita Pairó, podemos decir que son versiones no autorizadas, aunque lo cierto es que es el heredero de Lacan, en ese sentido lo autorizó legalmente. Este seminario es editado cuando Lacan está vivo. Eso hace, para los que somos herederos de su obra, que no tengamos versiones de este seminario. Por ejemplo, no tenemos la versión de Rodríguez Ponte en castellano, lo cual es lamentable, porque de lejos la obra de Rodríguez Ponte es extraordinaria, en el sentido de cómo ha desarrollado él absolutamente todas las citas de Lacan, e incluso lo que Lacan no cita, Rodríguez Ponte lo ha investigado y nos lo ha transmitido en sus versiones. En este caso no tenemos versiones, hay que estudiar con el texto de Paidós en castellano, con el de Seuil en francés, que es el mismo, es el texto publicado por Miller, pero sí podemos decir en este caso que entonces los títulos de las clases son títulos de Lacan. Entonces esta primera clase se llama La excomunión. Él va a trabajar 4 conceptos fundamentales que son el inconsciente y la repetición, la transferencia y la pulsión. Y los presenta así, de a pares. Sin embargo, en esta primera clase nos va a hablar de otra cosa. Y vamos a ver de qué otra cosa va a hablar. Cito, para empezar, un comentario de Elizabeth Rudinesco, en Vida y Muerte de la Sociedad Francesa de Psicoanálisis, en el tomo 2 de la Batalla de los 100 años, dice así: 10 años transcurren desde la discordia de 1953 y el gran juego de 1963, que desemboca en la división de la Sociedad Francesa de Psicoanálisis y en la creación por parte de Lacan y sus discípulos de la Escuela Freudiana de París. Entonces recordemos, ¿qué pasó en 1953? En 1953 se había fundado esta primera asociación psicoanalítica francesa, y Lacan, con 52 años, participó en dicha fundación, y es una sociedad adscripta a la IPA, a la Sociedad Psicoanalítica Internacional. Este momento inaugural, ubicado en 1953,
coincide con el inicio de su enseñanza, con los primeros seminarios. Y 10 años después se produce lo que Lacan llamará mi excomunión, porque lo echan de la Asociación Internacional. Así, el seminario que hoy comenzamos es el primero que dictará por fuera de la IPA. Habéis visto que todos los seminarios de Lacan son de un curso lectivo normal. Empiezan en septiembre u octubre, a más tardar, y terminan en junio o julio, a más tardar. Algunos en mayo incluso. Pero este seminario de Lacan, si han prestado atención, empieza creo que el 15 de enero de 1964. Y esto es debido al terrible conflicto que se había organizado en la Escuela Internacional de Psicoanálisis en París. Vienen de Londres a París los grandes jerarcas de la Internacional para decidir la expulsión de Lacan y otros 2 psicoanalistas. Ahora voy a hablar un poquitito de esto. ¿Y por qué voy a hablar de esto? Porque a mí me parece que la enseñanza de Lacan es una enseñanza absolutamente ligada a lo que voy a llamar la producción institucional. Él tiene una producción teórico-clínica que está absolutamente ligada a la producción institucional. Es decir, fíjense, su primer seminario es del 53, que es cuando se funda la IPA en Francia. Y este seminario, el seminario 11, va a ser el primer seminario que él va a dictar por fuera de la IPA. Ahora veremos cómo se las arregla. Entonces, es muy importante esto, para que estén atentos también a cuál es la última producción de Lacan antes de morir, que la citaré luego. Entonces voy a citar los escritos de estos 2 años fundantes, porque son fechas paradigmáticas. En 1953 escribió el Informe de Roma, que lo va a corregir en el 66, que Función y Campo de la Palabra y el Lenguaje en Psicoanálisis, Variantes de la Cura Tipo, donde pone el acento en lo que llama las desviaciones, y lo simbólico, lo imaginario y lo real, que es la respuesta al comentario de Jean Hippolyte sobre la Verneinung de Freud. Entonces, aquí tenemos una serie que él arma en este título, lo simbólico, lo imaginario y lo real. Valorando lo simbólico, aunque lo está escribiendo en la primera década, que es la década que yo voy a llamar la década de lo imaginario. Yo divido la enseñanza de Lacan en 3 décadas. La primera, que es esta que va del 53 al 63, como la década donde lo imaginario es lo más potente, la segunda década donde lo simbólico es lo más potente, y la tercera década que va del 73, que es Le Nom Dupe, hasta el momento de su muerte, que sería la época de lo real. Fíjense que él muere en el 81, y el último seminario se llama La Disolución. Es su seminario 27, y es la disolución de la escuela. Para que vean cómo todo el trabajo, cómo está tejido, articulado, toda la cuestión de lo institucional con lo institucional en el sentido de la enseñanza, con la producción teórico-clínica. Entonces, en el año 63, él termina de dictar el Seminario de la Angustia. Inaugura lo que será su primera creación, el concepto de objeto A, que desarrolla en el seminario que comenzamos hoy. Es de 1964,
posición del inconsciente. Y es muy importante para mí esta palabra posición, porque yo creo que él habla de cómo está él posicionado, desde una posición ética e incluso institucional. Desarrolla su primer concepto propio cuando es segregado de la IPA y escribe sobre la institución que disuelve aún antes de morir. Entonces inauguramos el seminario 11, con el seminario 11, esta segunda década de producción lacaniana, mientras nosotras, Graciela y yo, y muchos de vosotros, estamos celebrando nuestros 17 años de seminario que comenzamos, como hoy, un 20 de septiembre de 2004. Es decir, que justo hoy es el cumpleaños de este seminario, de este espacio. Recordemos que se llama el psicoanálisis y sus psicoanalistas. Por eso nos detendremos, y es una invitación para los próximos colegas que vayan presentando textos teóricos, nos detendremos en algunos de los psicoanalistas citados por Lacan, y cita muchos. Entonces a mí me toca hablar de la excomunión, y la manera en que se presenta. Es una manera, la verdad, que un poco pedante, porque él dice, cuando empieza a hablar, voy a presentarme. La verdad que suena bastante poco modesto, porque la mayoría no solo lo conocía muy bien, de 10 años de estar participando en su enseñanza, sino porque el enorme follón armado en la Sociedad Francesa de Psicoanálisis había trascendido a todo el colectivo psicoanalítico, no solo de París, sino de Francia, y de Gran Bretaña también. Recordemos que la comisión de la IPA que decide la expulsión establece que Lacan, Berger y Dolto deben ser excluidos de la lista de los didácticos. Dice la Rudinesco, la vuelvo a citar, la actividad de enseñanza de Lacan debe ser desterrada para siempre del reino del psicoanálisis y la comisión de enseñanza debe vetar la presencia de alumnos en sus seminarios. El 19 de noviembre de 1963 se ratifica en asamblea el texto de la exclusión, que dice que la enseñanza de Lacan debe considerarse nula para siempre. Y el día 20 de noviembre, es decir, al día siguiente, él comienza lo que debería haber sido su seminario 11, que no serían las relaciones de objeto, sino que eran los nombres del padre. Da la primera clase de los nombres del padre y nunca más da ninguna otra clase porque se hace efectiva su expulsión. Hoy pensé, lo tenemos que conversar con Graciela, pero me parece que deberíamos dedicar una clase a los nombres del padre, a lo mejor la primera del curso próximo, y trabajar este seminario compuesto de una sola clase. Como sabemos, a partir de esta decisión de la IPA, que Lacan había intentado detener durante 2 años, produce que se quede sin lugar para enseñar. Y aquí va a venir en su ayuda Lévi-Strauss, que era miembro de la Escuela de Altos Estudios de París, que es una escuela de historiadores, pero que en uno de sus objetivos tiene escrito que está abierta a todas las ciencias humanas sin favorecer únicamente a los historiadores. Y entonces Fernand Braudel, y también, que era historiador, miembro de la escuela, y Robert Flacellier,
que era el director de la Escuela Normal Sup, le dan el apoyo para presentarlo y que le den un lugar. En este nuevo lugar, él invita para esta primera clase a muchísimos psicoanalistas que ya no seguían sus seminarios, incluso como Dolto y Henry A., para mostrar un poco poder o el poder de su enseñanza. Lacan dice, lo dice en el capítulo este, que se siente acogido en posición de refugiado y anuncia que entrará en el tema de los fundamentos del psicoanálisis. Evidentemente, no podemos no leerlo como una respuesta a sus jueces y sancionadores que van a quedar del lado donde se ejerce la clínica por fuera de lo que él considera los fundamentos, sentando las bases teórico-clínicas del futuro lacanismo. ¿Y qué es lo primero? ¿El inconsciente? ¿La repetición? ¿La transferencia o la pulsión? Ninguno de los cuatro. Lo primero es la formación de los psicoanalistas. Este es el primer punto del capítulo y recuerda un artículo que escribió donde se preguntaba qué es el psicoanálisis. Era para la enciclopedia que dirigía Henry A., y el artículo fue también censurado y no se lo publicaron. Entonces, en ese momento, habla de la doble censura, de aquella vez, cuando él escribía ya cómo pensaba el psicoanálisis, lo relaciona con este momento de censura de su enseñanza, quedando proscrito, dice, para la formación de analistas para siempre. Compara este acto con la excomunión mayor, aclarando que esta, en el cristianismo, nunca se pronuncia sin la posibilidad de remisión. Solo en las sinagogas más tradicionalistas puede decretarse una excomunión mayor a la que se le agrega una sentencia que se llama llamata, que es la imposibilidad de retorno, y es la que había recibido Spinoza en 1656. No es un comentario ni metafórico ni banal. Toca a la misma estructura, cito a Lacan, de una enseñanza con resonancias de práctica religiosa. Puntuación que retomará luego. A continuación de esta reflexión sobre lo religioso dirige nuestra atención hacia lo político. Recuerda que en los 2 años que estuvo en danza, su expulsión o no, pasó a ser objeto de una negociación, porque la sección francesa quería tener estatuto internacional y los ingleses no aceptaban de ninguna de las maneras la práctica de Lacan, sobre todo en 2 puntos. El corte de la sesión, o sea que las sesiones no fuesen de 50 minutos, y la mezcla de analizantes como alumnos y viceversa. Alumnos como analizantes. Esta negociación no deja de tener un matiz cómico, sugiere Lacan, un matiz cómico que solo podrían percibir los psicoanalistas, nos aclara, porque dentro de las personas que lo estaban negociando, había colegas que se decían sus amigos y había analizantes de él. Concluye que ser objeto de negociación no es una situación insólita para un sujeto, dado que todos saben que la política consiste en negociar. Tampoco lo dice con todas las letras, pero avanza que ser negociado por alumnos, colegas y analizantes recibe otro nombre. Aquí no dice el nombre. Nosotros lo diremos con todas las letras, se refiere a la canallada, concepto que definirá ampliamente años más tarde el Le Nom du Père, que es el texto que inicia la última década, la del 73. Lacan señala como canalla, en el 73, aquel que usa el psicoanálisis solo como alimento narcisístico. Iguala la canallada a la necedad. Lo usa para distinguir creencia de verdad
especificando que el canalla no le interesa la verdad. Por eso se detecta, por eso, dice, si se detecta la canallada de entrada, esta sería una contraindicación para el tratamiento psicoanalítico. Y creo, me corregirán si alguien conoce otra, es la única contraindicación mencionada por Lacan. Al canalla no se lo admite en análisis. Y he de decir que acuerdo plenamente. Pasado por esta experiencia en mi práctica, dejando caer alguna cura de algún sujeto que no me ha interesado para iniciar un análisis por detectar al canalla. Por eso Lacan también afirmará que alguien puede finalizar su análisis en esa posición. Así, este momento de la excomunión queda para Lacan vinculado a lo canalla. Él no quería que lo echen, y mucho menos sus colegas amigos, y mucho menos la mayoría de sus analizantes. Creo que él pensó que, tal como había ocurrido con el kleinismo, se abriría un espacio para el lacanismo. Estuvo o demasiado ambicioso o ingenuo. Klein trabajaba en inglés y, aunque nunca fue reconocida por Freud, solo en un pie de página junto a su hija Ana, tenía poder en la asociación en Londres, que es desde donde se manejaba la internacional. O se maneja, me parece que actualmente también. Así que hablar de iglesia y política no es gratuito en este primer capítulo de un seminario donde se trabajarán los fundamentos del psicoanálisis, porque la formación de los psicoanalistas es un acto analítico a la vez que político. Podríamos decir que es o el quinto concepto fundamental o el número 0, el que inicia la serie de los otros 4. Se detiene para cuestionar lo que llaman análisis didáctico, ese que puede dar lugar a que un analizante en discordia con su analista pueda ponerse a negociarlo. Es una cita de él. Y se propone repensar las metas, límites y efectos de esta formación de los futuros psicoanalistas. Dice textualmente, se trata de saber qué puede esperarse del psicoanálisis y qué ha de ratificarse como freno y aún como fracaso. Hemos de decir que hoy, 57 años después de estas palabras, el tema se sigue repitiendo en la mayoría de las asociaciones y escuelas psicoanalíticas, donde se mueve normalmente entre la religión, la política y, agrego, el discurso universitario. A veces, sin embargo, y afortunadamente, se produce psicoanálisis. Lacan desarrolla el tema de la práctica clínica, luego del tema de la formación del analista, a partir de preguntarse qué es una praxis. Y cito su respuesta. Praxis designa una acción concertada por el hombre, sea cual fuere, que le da la posibilidad de tratar lo real mediante lo simbólico. Y seguidamente se preguntará si el psicoanálisis es una ciencia. Aclara que quienes piensan que el psicoanálisis es una investigación, que nunca se ha pensado en esos términos. O sea que él se opone al concepto este. ¿Y cómo se opone? Se opone de una manera hermosísima, se opone citando a Picasso, cuando Picasso decía, yo no busco, encuentro. Así, en un primer movimiento coloca la ciencia del lado de la investigación, de la búsqueda, y el arte del lado del encuentro, del hallazgo, el psicoanálisis del lado del arte. Aunque matiza que también en el campo de la ciencia están quienes buscan, pero también quienes encuentran, y pone a los que buscan más cercanos a la cuestión religiosa. Es muy interesante esto, porque es decir, que el que busca tiene una creencia, cree que allí hay algo y sale a buscarlo. Propone que la investigación interesa al psicoanálisis solo por lo tocante a las llamadas ciencias humanas.
Subraya que la interpretación no debe considerarse una hermenéutica, aunque se aproveche de ella, y es por esta vía que hay entre psicoanálisis y religiones una conexión. Así que para pensar el psicoanálisis como ciencia hay que avanzar por otro lado, y avanza. Dice, lo específico del psicoanálisis es tener un objeto. El objeto de la ciencia es la experiencia, es decir, un objeto que cambia. Cambio que se da con los tiempos. Evidentemente, no es lo mismo pensar el objeto de la física en la época del descubrimiento de la gravedad con Newton, con su manzana, que pensar el objeto de la física cuántica en la actualidad. Pero tampoco podemos atenernos solo a la noción de experiencia, entendida como el campo de una praxis para definir una ciencia. Dice no basta. Porque si bastase, por ejemplo, la experiencia mística, podría intentar comprenderse desde lo científico, cosa que se ha intentado. Pero someter una práctica a una investigación científica no le da necesariamente consistencia de ciencia a esa experiencia. La experiencia mística no entra en la ciencia, está claro. Esta manera de definir una ciencia por el campo de su praxis tampoco le daría a la alquimia estatuto de ciencia. Y aquí cita a Diderot cuando habla del alma del alquimista. Lacan sostiene que ahí hay algo decisivo que lo vincula al psicoanálisis. Cuando habla de la pureza del operador. Esto estaría buscando el psicoanálisis didáctico, la pureza del operador. Y pareciera, dice Lacan, que él podría estar diciendo lo mismo cuando habla del deseo del analista, pero no es así. No es lo mismo, porque lo que él piensa como operador es al deseo mismo. En la ciencia no ocurre, nadie se va a preguntar sobre el deseo del físico. En cambio, en nuestra práctica, el deseo del analista no puede dejarse fuera, y es hacia ahí a donde debiera dirigirse la formación didáctica, porque la misma formación del analista lo postula, solo que para abordar el deseo desde el campo de la formación, hace falta una formalización, aunque ésta no garantice que se trate de una ciencia. También podría ser formalizada una falsa ciencia. Y lo cito, el psicoanálisis como supuesta ciencia aparece bajo aspectos que podrían calificarse de problemáticos. Va a dar dos ejemplos muy interesantes sobre la cuestión de la formalización y el atreverse a cambiar las formalizaciones. Dice que los postfreudianos no se han animado a tocar las formalizaciones freudianas, aunque haya desviamientos, ¿no? Muy criticados por él. Pero dice que los que se han ocupado de cuestionar verdaderamente los conceptos son los psicoanalistas que están en su grupo y que siguen su enseñanza. Por ejemplo, interrogaciones sobre la estructura triple del Edipo. Recordemos que en el seminario de las relaciones de objeto y las estructuras freudianas, Lacan ha planteado el Edipo de 4, no de 3, contando con el falo. Tampoco dice que se ha cuestionado el complejo de castración, que Lacan, por cierto, dejará de llamar complejo, ubicando la castración en el tercer lugar de la serie privación-frustración, que son constituyentes de la subjetividad. Y aquí, antes de cerrar este primer capítulo, trae como ejemplo la posición de Fennikel en un trabajo clínico. Entonces vamos a recordar a Fennikel. Es un psicoanalista de la segunda generación, nació en Viena en 1897 y murió en Los Ángeles en 1946. Como todos los psicoanalistas judíos, un migrante. En su caso, Oslo y Praga antes de llegar a Estados Unidos. Me gusta recordar, cuando toco este tema,
que prácticamente no murieron psicoanalistas en los campos nazis. Yo creo que esta es una de las mejores publicidades que podemos hacer del psicoanálisis. Y sostengo que se debe a dos razones potentes. El psicoanálisis nos enseña a potenciar la vida en detrimento de la pulsión de muerte. Y también hemos de mencionar la solidaridad que se creó entre los profesionales de nuestro campo. Los psicoanalistas pueden pasarse la vida institucional peleándose por nimiedades narcisísticas, pero cuando pasa algo serio, se salvan, como salvaron a Freud de morir en Auschwitz, como murieron sus hermanas, o como la solidaridad ayudó a emigrar a España, a México o a Brasil a tantos psicoanalistas argentinos en 1976 ante el golpe de Estado y el inicio de la guerra civil en Argentina, eso que se llamó la Guerra Sucia. Porque el psicoanálisis es subversivo y los nazis de ayer o de hoy lo van a perseguir. Cuando Fenkel era estudiante de medicina, se interesó por la obra de Freud. Fue el primer psicoanalista en proponer una vinculación con el marxismo, junto con Erich Fromm y Wilhelm Reich. Constituyeron el grupo llamado Freudianos Políticos. Ahora que hay una izquierda lacaniana, o en países como Argentina se habla de un lacano-peronismo, convendría recordar a quien organizó por primera vez estas propuestas. Murió muy joven, a los 48 años, dejando importantes textos, sobre todo en referencia a la clínica con niños. Esta muerte prematura posiblemente fue causada por enormes decepciones. Primero, su enfrentamiento con Reich, quien pensaba que los analistas judíos debían enfrentar al nazismo abiertamente, mientras que Fenkel opinaba que lo mejor era pasar a la clandestinidad. Después de deambular por Noruega y Praga, al llegar a Estados Unidos, no le validan el título. Cuando él había sido profesor universitario, tiene que volver a cursar para sacarse el título otra vez. Por otra parte, debe ocultar su ideología de izquierdas porque estamos en el tiempo previo al macartismo. Se reencuentra con varios antiguos colegas, pero esta alegría le dura muy poco. Se reconoce en total desacuerdo con la excesiva medicalización de las curas en Estados Unidos y los desvíos hacia la psicología del yo y el abandono de la obra freudiana, a la que él será fiel hasta el final. Para responderse a la pregunta sobre si el psicoanálisis es una ciencia, Lacan va a referirse a un caso de Fenkel, donde la crítica que acumula, donde le critica, el acento está en otro lado, donde le critica que acumule una lista de hechos durante varias páginas, como si la acumulación de hechos fuese algo del orden de lo científico. Es un tema de total actualidad. Nosotros, la evidencia científica, ¿no? Se utiliza ahora por la medicina neoliberal, ¿no? La evidencia científica es una lista interminable de hechos, pruebas, evidencias. Dirá Lacan que eso no basta para dar un estatus teórico al psicoanálisis y aclara que el psicoanálisis no consiste en ver por qué su hija está muda. Hay un pie de página de los traductores que dicen que este ejemplo de la hija muda hace relación a un personaje de una obra de Molière. Que el tema no es porque su hija está muda, sino en hacerla hablar. Lamentablemente, a esta reducción del mutismo se lo llamó análisis de las resistencias, pero Lacan pondrá su atención en otro lado, no en el rasgo diferencial sintomático, sino en la estructura que en el caso de la hija muda es la histeria que constituye su deseo en el mismo movimiento de hablar, o, agregaría yo, de no hablar. No deja de mencionar el genio de Freud, que es quien descubrió esta relación del deseo con el lenguaje, puntuando que esta noción no está del todo dilucidada en lo que a la transferencia se refiere. Recordemos aquí que los 2 años
en que él estuvo en cuestión dentro de la IPA antes de la expulsión son los 2 años en que trabaja la transferencia primero y la angustia después. Él en la transferencia va a ser una crítica severa sobre el concepto de contratransferencia que elimina de su dispositivo teórico clínico, y en la angustia va a cuestionar la cuestión de sin objeto, ¿no? Es decir, que él, esta cuestión de repensar las formalizaciones freudianas, ya las está haciendo en su propia práctica de enseñanza. Entonces, lo que me parecía muy simpático de todo este ejemplo y de haberle elegido a Fennikel con esta presentación histérica, es la cuestión de cómo Lacan, para introducir el concepto de estructura por encima de la cuestión sintomática, vuelve a la histeria, ¿no? La histeria nuevamente, tal como en los orígenes de la historia del psicoanálisis, vuelve a servirle a Lacan para indicar que es ejemplar, y cito textualmente, dice, al poner su deseo ante nuestros ojos como deseo insatisfecho. En este sentido, de la histérica nos da la pista de un pecado original en la historia del psicoanálisis, estoy citando a Lacan, el deseo del propio Freud nunca analizado. Y aclarará en la respuesta que luego le da a Michel Tort, y veamos quién es Michel Tort, es un psicoanalista y filósofo francés, y también, como Fennikel, preocupado por lo político. Ahora, en tiempos neoliberales, en el 64, Tort escribió Las subjetividades patriarcales. Entonces, a la pregunta que le hace Tort sobre si ocuparse del deseo de Freud y de la histérica no sería un desvío psicologista, una preocupación psicologista, Lacan responde que nos preocupamos del deseo como objeto. Es el objeto del psicoanálisis. Pero antes de concluir, la clase precisa que los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis que desarrollará en este seminario están los 4 englobados por la función del significante, que sería otro de los conceptos 0 de estos que van a ser los 4. Primero, la formación del analista, segundo, el significante, y después vendrían estos 4. Bueno, yo voy a dejar aquí y os voy a dar la palabra a vuestros comentarios, opiniones, preguntas. ¿Vas a moderar vos las Como preguntas? quieras, como quieras. Bueno, porque vayan pidiendo las palabras. ¿Mm? No veo manitos levantadas. Nadie quiere decir nada, qué pena. Bueno, Paula. a ver, Sí. Paula. Paula, te van a desbloquear el micrófono. ¿Ahora se me escucha? Sí, perfectamente. Bien. Laura, a mí me gustaría que desayaras un poquito más lo de canalla. Más. Ajá, sí, lo que pasa es que a mí me parece que me encontré con un canalla también, digamos, en la consulta hace poco y no lo había escuchado nunca esto, en realidad. Es la primera vez que escucho este término y me quedé así como un poco, bueno, sorprendida. ¿Sí? Eso. Vale. Y hay otra cosa que supongo que va, a ver si lo entendí, que es esto que dice lo de
lo del rasgo, digamos, de lo de la histérica, supongo que esto que dice que la histérica va construyendo, digamos, en el hablar su deseo, y lo que pensé fue, esto tiene que ver con el discurso circular del cual él habla en algún momento de su formación, o no tiene nada que ver. Yo no trabajo mucho ese concepto de discurso circular. No sé. Bueno, la eh, universidad. Vale. Claro, 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 exacto, de ahí me viene. Eso me quedé pensando, como que es un discurso así, y lo otro que pensé, que no sé, no me acuerdo si está en este seminario, con esto de ciencia, este canalla, del cual por eso te pregunto, él preguntó mucho y decía mucho de que el psicoanálisis es una ciencia, y Lacan en un momento hace una diferenciación y dice que el psicoanálisis es una erotología, diferenciándolo de lo que sería la ciencia de, ¿cómo se llama? Que investiga lo de los animales y todo esto. Y tiene que ver con eso. Pero lo del canalla, sí, me encantaría que dijeras algo más. Vale. Voy a dar de todas maneras palabras y después lo voy a retomar, ¿vale? Porque yo ya hablé un montón y así van Ok. hablando. Albert y Tesi. Albert primero, Tesi después. Hola, sí, estoy por ahí. Sí, estás. Presencia auditiva. Con lo de canalla, siempre estaremos con las dudas de las traducciones a partir del original francés, ¿no? La vez que vi lo de canalla fue Lacan diciendo que un psicoanálisis no garantiza nada, salvo que un débil se convierta en un canalla. Lo que sí aparece en aquella época es el concepto, si está bien traducido, de abyecto. Y para ello me remito a algo que me sorprendió mucho cuando lo conocí hace tiempo, que es, y creo que está recogido en el mismo libro de Miller que habla de la excomunión, que es la carta a Wittgenstein de Lacan. Por eso me gustó mucho el acento que ha puesto. El acento estaba en otro lado. También me ha gustado la intervención de los Luthiers, ¿no? El acento que ha puesto Laura en la relación entre la política, el momento político, en principio hablamos de la política del psicoanálisis y la propia teoría de Lacan. Pero es que va más allá, porque también se puede contextualizar sus textos con lo que está pasando en el mundo. De ahí quizá aquella frase de el psicoanalista debe hacerse cargo de la subjetividad de su tiempo. Bien, en la carta a Wittgenstein hay algo que después he visto reproducido en luchas institucionales y demás. Es una carta primero curiosa porque se dirige a su supuesto analista para pedir ayuda. O sea, hay una demanda ahí muy fuerte en esa carta. Y sus argumentos son curiosos porque se sostienen en que nosotros tenemos los mejores médicos, no sé qué, haga algo porque somos los mejores y nos están expulsando. A mí me pareció Perdón, eso le dice quién a quién. Lacan a Wittgenstein. Wittgenstein creo que no contestó la demanda. Pero al margen, a mí me resultó muy simpática porque encontré un Lacan muy humano, muy de ir por casa, ¿no? Sin toda la carga teórica y demás. Yo recomiendo esa carta, de verdad. Y además da un poco el tono de lo que se ha ido produciendo en las luchas institucionales. Nada más, gracias. Gracias. Tesi y después Jorge Santos y después Eduardo. Adelante, Tesi. ¿Ahora puedo? Sí. Sí. Bueno, interesantísimo lo que has planteado, Joan.
Y Laura, me ha gustado mucho la presentación, creo que es un seminario que le tengo mucho cariño también, son los conceptos fundamentales. Hay un tema que también me pareció muy interesante, que es cierto, tiene que ver con la subjetividad de la época, y es tu referencia a los analistas como Fennikel que pudieron exiliarse y no morir en los campos de concentración. Y entonces tú apuntaste ahí a la cuestión de, como analistas, están más dirigidos por la pulsión de vida, digamos. Yo te preguntaría si en realidad algo de la posibilidad de descreer de la crueldad era lo que a muchos los dejaron dentro de los campos de concentración. Y en todo caso, de la crueldad humana, nazi, pero humana, porque eran humanos los nazis también. En el sentido de pensar algo de la posibilidad de darle lugar a la pulsión de muerte, o sea que en el humano existe en relación a la crueldad, y no en la pulsión de vida. No sé si se entiende, ¿no? O sea, porque creo que justamente los fenómenos digamos, de la extrema derecha, del nazismo, etcétera, también tuvieron éxito en función de descreer de la crueldad humana. Y esto tiene mucho que ver con nuestra época, por cierto. Así que estar advertido me parece interesante e importante. Gracias. Vale, seguimos. Jorge Santos, Eduardo Mardarás y Graciela Baravalle. Jorge Santos, puedes abrir tu micrófono y hablar. Vale, muchas gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias por esta presentación. Estuvo muy padre. Y bueno, me parece que además es una presentación que abre pauta justamente a la... Bueno, a mí me interesa mucho el concepto de estilo, el concepto de estilo en general y propiamente el estilo de Lacan. Cuando estabas hablando, pude escuchar, bueno, escuché cuando hablabas del canalla, dijiste la canallada, ¿no? Entonces pensaba justo en esta posibilidad en términos de la canallada, palabra valija, pensaba la canallado, ¿no? En términos de que efectivamente pensar en el canalla es lo que advierte la posibilidad, por un lado, de la excomunión, pero por otro lado, de la herejía. La herejía propiamente como el acto de Lacan, en términos de poder hacer su propia escritura, por así decirlo, en términos de estilo. Entonces pensaba justo cómo articular el tema de la praxis no es nada pequeño, sino algo verdaderamente importante, puesto que finalmente la práctica de Lacan es una práctica de escritura, ¿no? Es una práctica de escritura en tanto los escritos propios de su enseñanza, ¿no? Los escritos, pero también de escritura en términos de su lugar, vamos a decir, su lugar como analista, ¿no? El término de eso del analista. Nos recordaba un pasaje en donde dice que todo analista sea forzado a reinventar el psicoanálisis, es decir, que este seminario que tiene que ver con el lugar del padre, con la religiosidad del padre, también me parece que es importante en relación a que cada analista deviene en tanto se arma un padre, ¿no? Es decir, deviene en tanto justamente se hace de un estilo, ¿no? Nada más como comentario que me hizo como pensar y reflexionar, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a ti, muy interesante. Adelante, seguimos con Eduardo y Graciela. Bien, se me oye abierto el micrófono, ¿sí? Sí. Bien. Es evidente que lo del canalla ha suscitado bastante curiosidad. Paula dijo, creo que me encontré con un canalla. Y yo me pregunto, ¿hasta qué punto podría considerarse una estructura? Tal como... Va, ya, si puedes me contestas. Apuesta fuerte. Viendo que una estructura como podría ser la histérica, la obsesiva, o si queremos considerar la fóbica como estructura, y qué relación podría tener esto con algo que está absolutamente desaparecido de la teorización lacaniana, que es la psicopatía.
que está desterrado por Lacan como, incluso como rasgo, ¿no? Bueno, esta es mi... Gracias. Sí. Graciela. Bueno, quería añadir, para los que les interese, porque realmente era muy importante esta introducción histórica, digamos, y ubicarse, que los discípulos de Aluch han escrito 2 libros importantes sobre este tema. Uno de José Attal, que se llama La no excomunicación de Lacan, donde le explica todo el proceso, pero además sostiene que en vez de haberlo excomulgado, le abrieron la posibilidad de toda la manera en cómo él desarrolló su escuela y su teoría. Y otro es un análisis muy detallado del proceso al que sometieron y donde negociaron a Lacan algunos de sus propios analizantes, que se llama el informe Turquet. Por supuesto, estos 2 libros están en francés y se encuentran en la web de la EPEL, ¿no? La escuela de Aluch, y creo que son muy interesantes para profundizar sobre ese aspecto, digamos. Que también yo creo que esto se junta con lo que dijo Tessie, de haber creído, ¿no? Haber creído en sus analizantes, en sus amigos, y fue realmente, yo lo mencioné cuando en algún momento di un capítulo de la angustia que crearon en Lacan. Y por último, un punto sobre lo que dijo Eduardo, que a mí me parece que a veces uno no puede juzgar de antemano, porque lo que dice Lacan es que cuando terminan de una manera tal que usan al psicoanálisis para su propio narcisismo, son unos canallas. Y lo que dice Eduardo de una estructura, es cuando uno, y no sé la psicopatología porque abarca mucho, y pueden ser distintas estructuras, creo que la estructura perversa, que a veces uno puede aceptar o no, según su estómago, escuchar a un paciente perverso. Pommier dice que eso depende del analista y del grado de perversión del sujeto. Bueno, Marcelo levanta la mano, pero no... Sí, Marce, sí, estoy con el leyendo. dibujito. Sí. Vamos a cerrar las participaciones con lo de Marcelo. Adelante, Marcelo. Un segundo que te doy audio. Ahora. Marcelo, tenés cerrado el micrófono. Vale, creo que ahora sí, ¿no? Sí. Sí, bueno, el tema del canalla daría para mucho, pero creo que no, que puede haber de canallas en distintas estructuras, que el análisis puede derivar, como dice Lacan, en que un débil se transforma en un canalla, en fin. Pero además canalladas hacen los neuróticos, cada 2 por 3, bueno. Pero lo que sí quería subrayar es el tema de la psicoanálisis y la ciencia. Me interesó el comentario sobre Fénix, la enumeración de una serie de rasgos, es decir, de una posición empirista, digamos, a nivel científico. Y yo creo que, bueno, lo que cuestiona es con que no basta eso, ¿no? Eso puede ser un primer tiempo, digamos, descriptivo, fenomenológico de un fenómeno, pero evidentemente la cuestión es poder explicar el fenómeno. Y para eso hay que tener una estructura tanto en física, en matemáticas o lo que sea, para poder dar cuenta de una serie de fenómenos en su articulación. Y en este periodo Lacan todavía, bueno, como el resto del tiempo, se plantea la cuestión de si el psicoanálisis es una ciencia o no, que en ese momento los psicoanalistas se lo creyeron como que sí, que era una ciencia, ¿no? De Freud, en fin. Pero para él se requieren otras cuestiones. Y el año siguiente, en el 65, escribe ese artículo sobre la ciencia, ¿no? Y lo que plantea allí, el psicoanálisis y la ciencia,
Y lo que plantea allí es, bueno, poner la función del nombre del padre a la consideración científica, Es decir, después en el RCI él planteará claramente que para él el Edipo freudiano es el nombre del padre, por lo tanto de lo que está diciendo es, bueno, a ver, este Edipo, que en el fondo es la referencia a la que tenemos todos los psicoanalistas para trabajar, para nuestra praxis y para nuestra teoría, si eso realmente es algo que puede tener un fundamento científico. Y claro, para eso obviamente es lo que él va a tratar de hacer a lo largo de su obra con los matemas y los nudos, es decir, para darle una articulación estructural que le permita explicar la función de ese nombre del padre como aquello que articula las dimensiones de la subjetividad. Yo pienso que eso, bueno, era lo que quería decir sobre ese punto. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, muy interesante lo que han ido comentando todos. Yo voy a tratar de ser muy breve para no comerme mucho espacio. Efectivamente, la cuestión del canalla tiene para mí dos momentos importantes. Hay uno de entrada y uno de salida. Lacan además nos invita a trabajar mucho con las entrevistas preliminares, ¿no? Y me parece que en las entrevistas preliminares se puede detectar un canalla, no en un par de meses, pero en el desarrollo, ¿no? del tal. Coincido totalmente con lo que dijeron distintos colegas que ya han respondido, que se puede dar en cualquier estructura, absolutamente. El problema es cuál, como siempre, es un tema de grado, ¿no? Hay algo así como que hay canalladas y canalladas. Y hay canalladas del orden de lo perverso, que efectivamente puede ser insoportable. Pero lo que a mí más me interesó en este tema de entrada es que Lacan dice el necio, es decir, el tonto. Dice que el canalla es tonto, no le interesa la verdad, y que es por eso que no puede entrar en análisis. Y a mí eso me hace acordar a algo que se le ha criticado mucho a Freud, que Freud decía que el psicoanálisis no es para cualquiera, que había que tener como un nivel de inteligencia o una cultura o no, que era difícil el psicoanálisis, era complicado entrar en análisis. El Tesi, está ese punto de descreer de la crueldad humana, estoy de acuerdo, uno no puede suponer lo demoníaco en niveles tan arraigados en las personas, en los humanos, y está también lo religioso, porque muchos judíos murieron pensando que era una decisión de Dios. Castigo. Por los pecados. Entonces, efectivamente, no todos, el levantamiento del gueto de Varsovia fue hecho por los judíos, que eran militantes y gente de izquierda y con pensamiento muy revolucionario también. Pero ha habido muchos que murieron pensando que se lo merecían por algún lado, ¿no? De Jorge me gustó muchísimo esa escucha sobre la canallada, me encantó. Es que me parece que coincide con lo que después va a decir Graciela, ¿no? De la no excomunión de Lacan, que en realidad fue un pase, más que una excomunión, fue un pase. José Atal es el autor. Lo preguntó, Con dos T.
Sí, con 2 T, lo escribí con una sola, pero ahí te lo escribí. Con 2 T. La gente de Alush, lo encontráis por Google, los textos, si ponéis Patulacan. Lo escribís y entráis en la página de Alush y su gente. Sus textos muy interesantes, el informe Tunket. Entonces, luego, el Eduardo, creo que también te hemos respondido varios, ¿no? Yo no pienso que la canallada sea una estructura, y lo que pasa que efectivamente son actos perversos en neuróticos, ¿no? Así como puede haber una alucinación en un neurótico o alguna paranoia en un neurótico, hay perversiones en los actos perversos en los neuróticos, cantidad, ¿no? Todo el tiempo. Bueno, les agradezco mucho lo que han abierto, y quiero cerrar esto con algo que comenta Miriam Carrera a todos, a partir de lo que ha propuesto Albert como lectura. Dice: hola, comparto la carta que mencionaban, es de Lacan a Lowenstein. No me deja enviarla por aquí, pero la mando por correo a Alejandro Piñato para reenviarlo a todos. Entonces nos va a llegar por mail, ¿vale? Y vamos a tener la carta. Gracias, Albert, por esta mención, y gracias, Miriam, por enviarla. Bueno.